Doctor Wilson. Bien, buenos días con todos. No sé si me escucho bien porque estoy en otro dispositivo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acabo de ingresar y realmente la pregunta de la licenciada Jessica, pues evidentemente nos pone a reflexionar en algunos puntos. Hay que asumir en primer lugar que no tenemos concebidos todos los ajustes curriculares que requeriría la atención a la inclusión y de modo particular a los estudiantes, dígase con necesidades o capacidades especiales o el concepto que vayamos a utilizar. Ciertamente no están diseñados todos los ajustes curriculares y esto de algún modo tiene un impacto posterior, sobre todo para el desempeño académico del estudiante y algo que es fundamental, el desarrollo de las competencias profesionales. En primer lugar, porque de hecho la carrera nuestra, la carrera de Derecho, que creo que es una tendencia además en América Latina, como lo está haciendo también en sus referentes europeos, y está contenido así en el informe Tuning, que es una de las referencias importantes que nos ha servido para el diseño, sobre todo para el rediseño curricular que se produjo en el 2017 y para los ajustes de ámbito académico que se están llevando a cabo en la modalidad híbrida. La formación de competencias es vital, es esencial. Sin embargo, también debo aportar algo más, ¿no? Hay especificidades. O sea, hemos tenido estudiantes que aún con esta situación especial demuestran un dominio extraordinario, o sea, se ajustan muy bien a la dinámica del proceso docente educativo, más allá de que haya carencias de ajuste curricular que pudieran favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo con un enfoque también de aplicación de metodologías activas, es decir, buscando que el estudiante se convierta en el centro del proceso, porque eso así es como está diseñado de nuestro modelo educativo y pedagógico, con esa visión que aporta el constructivismo social, es que el estudiante sea responsable y sea protagonista en la formación de su conocimiento. Claro, aquí también hay que entonces echar mano a esos elementos que están contenidos en la política integral de bienestar estudiantil de nuestra institución para buscar un mejor y un mayor acompañamiento a estos casos que tenemos, que quieras o no. Ayer yo participé también de un intenso debate, sea romántico o no la proposición, pero evidentemente son casos especiales que nos toca atender de una manera diferenciada. Entonces, concretamente, reitero, considero que no están realizados todos esos ajustes curriculares. En segundo lugar, considero que la evaluación debe hacerse caso a caso, porque no todos tienen las mismas particularidades ni los niveles de desarrollo. Algunos son, me atrevería a decir, aunque la perspectiva de comparación no sea la más adecuada, ¿no?, ni metodológica ni pedagógicamente, pero algunos exhiben hasta mejores rendimientos, inclusive, que los estudiantes que normalmente tenemos en las aulas, por un tema a veces de dedicación. O sea, hemos logrado comprobar que estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje tienen un mayor o demuestran un mayor nivel de dedicación que otros estudiantes que están en plenitud de competencia y que sencillamente colocan, perdón por ser así tan sincero, ¿verdad?, en un plano secundario, la atención en muchas ocasiones al propio proceso docente educativo. Entonces, sí creo que es un imperativo continuar trabajando en esos ajustes curriculares y especialmente en una universidad como la nuestra, inclusiva, y como estoy seguro que es la mayoría de las instituciones educativas de las personas que nos han acompañado en este excelente evento, atender caso a caso. Y hay un tercer elemento, y con esto cierro mi intervención, que es la preparación del docente. Es decir, el docente requiere capacitación, requiere herramientas para enfrentar esta compleja tarea de la atención a la diversidad, podemos decirlo así, ¿por qué no?, de la atención a la diversidad, incluyendo en ese megaconcepto también a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. No sé si satisfago la pregunta de la licenciada Jessica, ¿verdad? Sí. Pero por ahí vamos. Y hay algo muy importante, porque veo, perdón, Blas. Sí, adelante. Porque veo que en el chat también se ha generado este debate, ¿no? O sea, cómo en el tema de las competencias involucrar a estos estudiantes. Bueno, yo creo que aquí sí es importante que ellos no salgan de ese espacio que es común para todos los estudiantes en las aulas universitarias. Por ejemplo, estamos hablando, les voy a solo a colocar un ejemplo, porque incluso lo he estado también estudiando en los últimos tiempos a partir de un requerimiento de los procesos de acreditación de la calidad en las carreras de Derecho. El ejercicio o la realización de simulaciones de audiencia, que es una actividad de aprendizaje práctico esencialísima en nuestra carrera para que el estudiante pueda y se enfrente a asumir roles. Bueno, el estudiante que tiene necesidades especiales de aprendizaje también está en esas simulaciones junto con su equipo de trabajo y participa
del modo más activo posible con esos roles protagónicos, y esa es una manera también de impulsarlo a que desarrolle esas competencias y que al mismo tiempo pueda, una vez que se gradúe, no solo exhibir un título, que creo que es el punto de cuestionamiento, sino también demostrar que es capaz de enfrentar los retos profesionales para los cuales se prepara en la universidad. Muy bien, profesor, con su respuesta, desde el punto de vista administrativo, metodológico, científico, y decirles que se ha generado este debate porque es un tema muy interesante, cómo hoy los docentes se pueden formar en este espacio, cómo llegar a todas las personas desde el punto de vista de esa inclusividad, pero a su vez, cómo rediseñar nuestros procesos formativos hoy, que llama de una manera individualizada. Si nosotros miramos la educación que todavía hacemos en algunos espacios, sigue siendo tradicionalista, a pesar de tener los nuevos componentes metodológicos, las nuevas tecnologías. El COVID desgraciadamente vino a acelerar un proceso que hacía falta. No es que todo sea en línea, pero sí necesitamos muchas cosas del trabajo en línea. Esas competencias TICs que deben tener los docentes de hoy para enfrentar un proceso desde el punto de vista con más calidad, pero que amerita una preparación constante, porque cuando tenemos las respuestas aparecen otras preguntas. Entonces hoy nuestros chicos, me están levantando por la mano por acá, Emilio, le doy la palabra ya, y nuestros chicos en aula, a veces con Google pueden responder una pregunta que sencillamente nosotros llevamos 3 horas trabajándola para prepararla en una diversa, una conferencia, en un taller. ¿Por qué? Porque hoy las nuevas tecnologías han permitido inclusividad también. Pero esa inclusividad que tenemos todos, si no sabemos discriminar la información, no estamos formando adecuadamente. Entonces, no es lo mismo TikTok, no es lo mismo Wikipedia que una revista Scopus o una revista de web de la ciencia. Entonces, ahí está el verdadero reto del docente hoy en formarse, no solo desde el contenido, sino también en esa empatía de una pregunta, creo, anterior, que se hablaba que la empatía no es nada más que ponerse en el papel del otro. Pero alguien comentaba en el chat, el profesor es maestro, pero es padre, es amigo, es consejero, es payaso, es pañuelo. El docente hoy, independientemente de las tecnologías, estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido disímiles experiencias a la hora de impartir una clase. Y la inclusividad y la diversidad no es solo tener una discapacidad. Desde el punto de vista docente, yo he tenido estudiantes en el último fin de semana que han apagado la cámara para dar a amamantar a su hijo, porque está en el aula, está en la clase, o está trabajando y se está superando desde el trabajo, porque la tecnología lo ha permitido. Y como nosotros como docentes hoy tenemos ese nivel de contextualización que ya decía el ponente Sergio, en esa contextualización de la docencia para entender que el niño, el hijo de nuestros estudiantes puede estar sentado escuchando la clase, como me ha pasado a mí. Y entonces usted lo ve que pasa por detrás y hay ejemplos muy llamativos. Hace poco, para darle la palabra a Emilio, hace poco estaba yo dando una evaluación, después le doy la palabra a la profe Jessica, y el chico, el padre, fíjense, el padre estaba sentado dando su evaluación, se le desconectó algo de la cámara y llamó al niño. Uy, se me desconectó. Se desconectó la cámara de video, pero no el audio, y se escuchó la conversación y yo me di cuenta de que era el niño quien dominaba las tecnologías y era el que le conectaba. Entonces, en ese contexto hoy, la diversidad, la inclusión no es solo una discapacidad, sino también la incapacidad de enfrentar algunos procesos tecnológicos que pueden llevarnos a cabo un mal procedimiento desde el punto de vista metodológico. Emilio y después la profe Jessica para seguir el debate. Recordad que en 15 minutos comenzamos con el foro internacional que le va a dar cierre a este congreso que estamos hoy cerrando por todo lo alto. Emilio, porfa, y después la profe Jessica. Listo, doctor. Muy buen día con todos. Antes de todo, gracias por la presencia y por la confianza brindada al evento a todos. Mi pregunta va a Lami Chan y la doctora Mirari. Se ha hablado mucho de la educación, digamos en este caso en niños, el caso del Centro Enigma, y la educación en universidades como es el caso de Framingham acá en Estados Unidos y el tema del LUMED.
Pero difiere de cierta manera la atención especial cuando seas un niño, cuando seas adulto, porque a la final yo he visto muchos casos que cuando ya uno es adulto y ya crece, el apoyo no es el mismo y no están los padres ahí, ni los docentes, ni los amigos, como mencionaba el doctor Gamboa. Entonces, ¿de qué manera se puede asegurar también que a fecha o a tiempo de cuando ya esté adulto pueda saber cómo actuar ante ciertas adversidades o actividades? Ya que no va a estar siempre la mamá, el papá, el docente al lado. ¿Difiere de cierta manera esa atención o siempre va a ser lo mismo porque es algo que se trata igual entre niños, adultos, jóvenes? Mirari, Nafer. Sí, difiere mucho, por eso a veces suelo pecar por cruel cuando hablo con los papás, porque ya a partir de los 7 años, 8 años del niño, podemos ver un poco más la severidad de la discapacidad, porque ya llevamos, qué sé yo, un niño que lleva trabajando 1 año, 2 años con nosotros, que a pesar de una enseñanza individualizada, pues le cuesta mucho diferentes aspectos de sus capacidades, habilidades en general del desarrollo. Entonces ahí es cuando procedemos a hablar con el papá del futuro. Ya, mira, nos está costando mucho esto de lectoescritura, vamos a enseñarle a usar una aplicación en la tablet donde le facilite la lectura. Nos cuesta mucho lo que es la escritura, pues vamos a utilizar el iPad o un teclado específico pues para lograr esto de aquí en 20 años. Vamos a enfocarnos en solo hacer salidas al supermercado, a que logre, a que aprenda cómo llegar a su casa si se pierde, o sea, nos empezamos a enfocar en esas áreas. Y ahí es cuando hablaba un poco sobre la pregunta de Jessica, que es la negación de los papás, porque el padre de familia no quiere escuchar ese tipo de conversaciones cuando su hijo tiene 8 años. Entonces lo que deciden es o abandonar el centro e irse a buscar la inclusión escolar, mandarlos a la escuela, o deciden, pues con el proceso que hacemos psicológico también dentro del centro, deciden pues seguir el camino que le estamos diciendo, para que eventualmente el chico, en este caso a futuro, pueda tener un trabajo ya sea en un supermercado, en un hotel, o puede ser un trabajo en, qué sé yo, como asistente administrativo, pero algo mucho más práctico, saberlo mucho más en el ámbito vocacional, con ciertos aspectos de habilidades ya aprendidas. Entonces, en mi caso específico, suelo pecar por cruel, pero porque yo siempre estoy viendo, ok, a 20 años dónde van a estar, y siempre les digo, si ustedes no están en la vida del niño de aquí en 5 años, ¿qué va a pasar? ¿Y a quién se va a encargar de él? ¿Quién le va a pagar las cosas? ¿Cómo él se va a desenvolver en la casa? Entonces, cuando vemos casos de chicos, pues mucho más severos, ¿no? En casos de chicos que puedan desenvolverse muy bien, igual nos enfocamos en lo que es la independencia y podemos lograr la inclusión escolar en ciertos aspectos, como ya lo hemos hablado con el doctor Gamboa. Muchas gracias, profesora María Fernanda. Profesora Mirari. Sí, hablo un poquitico porque quiero ser consciente del tiempo. Yo trabajo actualmente y mi carrera profesional ha sido predominantemente en el ámbito universitario, pero yo también tengo un poco de experiencia trabajando con niños y familiares, niños diagnosticados con autismo y otros otros desórdenes del desarrollo. Y este es un tema que se habla muchísimo porque estos niños crecen y estos niños, como tú mencionaste, Emilio, se convierten en adultos, ¿no? Y no solamente el apoyo de los padres y el apoyo de otras personas en la comunidad cambia, pero el apoyo financiero, el financiamiento aquí en los Estados Unidos también es limitado una vez que se llega a cierta edad. Yo trabajaba en colegios que reciben personas hasta los 18 o 21 años y después la transición es sumamente difícil. En términos de los alumnos y del apoyo que nosotros aquí en la universidad tenemos, nosotros afortunadamente, pero todavía hay muchos retos en este sentido. Tenemos un centro, lo voy a traducir lo mejor posible, es un centro para el éxito y logro académico. Y este centro se conecta con docentes para proveer adaptaciones que van desde extensión de tiempo para alumnos que tienen documentos de ciertos diagnósticos o discapacidades, y este centro se conecta con los docentes para proveer este tipo de adaptaciones, para buscar tutores para estos alumnos
y proveer digamos, este apoyo adicional. Este apoyo adicional no necesariamente llega a todos los alumnos, que es donde está el área de crecimiento. Y el otro área de crecimiento que veo yo también como docente, que trata de guiar a otros docentes en este sentido, es la comunicación, porque hay todos estos recursos en una universidad, ¿no? Y no solamente los alumnos nuevos que llegan y que están abrumados con toda la información. A mí también me pasó cuando yo llegué aquí hace 4 años, que ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Están todos estos recursos, pero ¿cómo los articulamos? ¿No? Entonces sí hay estos recursos para hacer este tipo de adaptaciones, no solamente en el salón de clases, sino en la comunidad universitaria y en la comunidad afuera de la universidad, pero no necesariamente llega a todos estos alumnos y no necesariamente a veces llega a todos los padres de estos alumnos. Entonces, una de las cosas, una de las muchas cosas que estamos trabajando aquí, en el sentido de llegar y adaptar, es la cuestión del idioma. Tenemos una población predominantemente portuguesa en Brasil y otros países que hablan portugués y español. Y estos servicios no necesariamente para los padres y para los alumnos están disponibles en estos lenguajes. Muy bien para todos y estamos dando cumplimiento a este panel, el tercer panel de la jornada del primer Congreso Internacional de Educación e Inclusión, titulado Formación de Docentes para la Educación Inclusiva. En este sentido, vamos a hacer entrega en este momento de los certificados de participación a las panelistas, en este caso, y ya nos quedan 10 minutos, no se desconecten porque continuamos seguidamente en unos segundos con el cierre, con el foro. Ya tenemos, ya tuve presencia en la sala de el ponente Carlos Espinosa Cordero, que será voz principal en este foro. Y les decimos a todos, les recordamos que en unos 9 minutos comenzamos. Vamos a hacer el proceso de entrega de los certificados. Profesora María Fernanda, ahí usted puede apreciar el certificado que la acredita como panelista en el eje 3, formación de docentes para la educación inclusiva, en el marco del primer Congreso Internacional de Educación e Inclusión, celebrado en Quito, Ecuador, en los 8 y 9 días de septiembre. Muchísimas felicidades, profesor. Y el certificado de la profesora Mirari, por haber participado a su vez en este eje como panelista, igualmente firmado por las autoridades de nuestra universidad. A ambas, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por su presentación y como siempre, decirles a todos que ha sido en este primer marco de la jornada un cierre espectacular con este debate y en unos minutos comenzamos ya con el foro, por lo tanto no se desconecten, continúen con nosotros que comenzamos en unos 8 minutos. Descansemos un segundo y continuamos.
Buenas tardes. En un minuto comenzamos el foro, que será el cierre de este congreso. Estaremos conversando con el canciller Carlos Espinosa para conocer desde el punto de vista de su historia, de su relación, su experticia acerca de la universidad inclusiva. Unos segundos y comenzamos. Excelente día, profe. Excelente. Muchas felicidades a todas las personas que están participando con nosotros, estudiantes de la UNED, profesores de la UNED, especialistas del área. A todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En unos minutos comenzamos, en 2 minutos comenzamos. No se conecta el otro ponente, ¿verdad?
Canciller, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes y buenas tardes a todos los participantes de este evento. Muy bien. Desde el punto de vista metodológico, nos corresponde en este momento hacer el cierre del Congreso Internacional y en este caso contamos con la presencia del canciller Carlos Espinosa, canciller de la Universidad Metropolitana y presidente vitalicio de la Fundación Metropolitana. Canciller, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos los participantes del evento. Placentero conversar con todos ustedes y ampliar la visión de lo que significa nuevas oportunidades dentro de la diversidad que hoy el mundo entero parecería que la estamos entendiendo con mayor amplitud. Decirle, canciller, que con nosotros se encuentran hoy diversos participantes del Congreso Internacional, estudiantes, profesores. Tenemos representación de 12 países internacionales, en este caso latinoamericanos fundamentalmente, y España, aunque hemos tenido presencia también a su vez de participantes de Angola y de Vietnam. Decirle, canciller, presentarle a todas las personas que están aquí con nosotros. Tenemos una intérprete de señas también para contribuir a la comunicación en cada uno de nuestros espacios y se encuentran además estudiantes de la Universidad Metropolitana y docentes de la Universidad Metropolitana. Para presentar al canciller, dígame, adelante. Excelente, sí. Para presentarle a los ponentes que hoy nos encontramos acá, el canciller Carlos Espinosa es magíster en gerencia y mercadotecnia en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, magíster en administración de negocios de la Universidad de Quebec en Montreal, magíster a su vez de logística y comercio internacional, Fundación Empresa Murcia en España, es magíster en gerencia educativa de la Universidad Metropolitana y doctor en ciencias pedagógicas de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. Tiene un postdoctorado a su vez que está en curso en este momento sobre la metodología de la dirección de la investigación científica. Ha sido rector de la Universidad Metropolitana durante el periodo 2005, 2010, 2020 y presidente de la Fundación Metropolitana desde el 2005 hasta el 2018. Tiene más de 30 obras científicas escritas de impacto publicadas en la web de la ciencia y una entera vida dedicada a la educación, defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Hoy es una voz autorizada en Ecuador sobre el tema de la educación superior inclusiva y decir que en su periodo de rector la Universidad Metropolitana ha alcanzado la acreditación de excelencia. Para nosotros es un privilegio contar con usted hoy para cerrar en este foro. Canciller, desde el punto de vista histórico, quisiéramos conocer de primera mano cómo llega usted a formarse como persona, cómo llega usted, a pesar de la adversidad, en esa lucha constante, en lograr que una universidad como la Universidad Metropolitana sea hoy considerada una universidad acreditada de excelencia. Bueno, me han hecho varias preguntas, casi desde mi niñez hasta la presente fecha, porque vamos a tomar lo que llamamos adversidad. Tal vez adversidades es tener un accidente y tener una dificultad porque quedas amputado. Una adversidad es, para mucha gente, el nacer con alguna deficiencia física, intelectual, etc. Pero realmente cuando uno transita y conoce bien lo que es el mundo de lo mal definido discapacidad, las adversidades yo las redefiní como oportunidades. Cuando tuve la suerte de conocer el mundo de la discapacidad, producto de un accidente automovilístico, me di cuenta que tenía otros caminos que recorrer. Esos caminos que tenía que recorrer eran oportunidades. Y eran oportunidades porque pocos los habían recorrido. Entonces, si pocos los recorren, yo tenía la ventaja de recorrerlo solo, de ver cosas que otras personas no la podían ver y aprovechar situaciones y circunstancias
que Dios, los amigos, la familia, te pone y te ayuda en el camino. Muchos diciéndote que vas a tener una vida complicada, muchos diciéndote que es imposible que tú cumplas tus objetivos, otros que te dicen que tus sueños simplemente quedarán en sueños y que nunca llegarás a lograr lo que te propones. Son detalles que nacen desde la etimología de la palabra discapacidad, disminución, ser menos. Y creo yo que puedo decir con total autoridad hoy, después de varios años que vengo caminando en este entorno, que son oportunidades si no hay ninguna discapacidad. Simplemente somos personas que por acciones o circunstancias estamos dentro del grupo de la diversidad. Hoy la diversidad es la que mueve al mundo, hoy la diversidad es la que crea nuevas conciencias colectivas que tenemos que verlas, analizarlas, contemplarlas y vivirlas con la intensidad que las circunstancias de cada persona, el mundo y el camino nos lleve. Canciller, en ese sentido, entrando un poco más en el componente legal de la política, desde el punto de vista de las relaciones sociales, existen diversos prejuicios sociales para todas aquellas personas que aparentemente son diferentes. ¿Qué opinión tiene usted con relación a la actuación social con la discapacidad? Bueno, eso es un punto importante el que has tocado, porque la sociedad se conforma con normativa. Las normas, las leyes, la estructura, el tránsito se rige por leyes, el movimiento físico se rige por leyes, la educación se rige por leyes, la unión familiar se estructura por leyes, el mundo laboral se estructura por leyes. Y cuando hablamos del tema discapacidad, diversidad e inclusión, quiero yo decirles a todos los participantes que por favor, gastemos un poquito más de tiempo en leer cuáles son las normativas que existen en nuestros países, en nuestras organizaciones, en nuestro entorno, de tal manera que sea el derecho a transitar, el derecho a ser feliz, el derecho a trabajar, el derecho que le asiste a cada una de las personas, sean del grupo de discapacidad, sean del grupo feminista, sea del grupo intelectual, sean del grupo docente, etc. Toda esa diversidad se rige, se guía a través de las normas. Y ese derecho que parece relegado de las personas con discapacidad existe en muchos países, pero es nuestra obligación como autoridades, como ciudadanos, como personas que estamos preocupados por abrir esos espacios, esa conciencia colectiva, leer las normas que rigen en nuestros países. Ahí vamos a encontrar mucha riqueza intelectual, mucha riqueza jurídica que nos va a permitir defender e implementar mecanismos físicos, mecanismos legales y mecanismos intelectuales que van a permitir que las sociedades se desarrollen de una manera más amplia, con una visión inclusiva y respetando todas y cada una de las diversidades. Cuidado, creemos que las personas amputadas o las personas que nos etiquetaron como una persona con discapacidad, solo tenemos ese derecho. No, tenemos que pelear e impulsar el derecho a la diversidad, no solo a la discapacidad. Miremos hacia arriba, no miremos hacia abajo. Como les suelo decir a mis alumnos, aprendimos 4 operaciones aritméticas.
sumar, restar, multiplicar y dividir. Y yo les puedo decir que he luchado los últimos 30 años por olvidarme a restar y olvidarme a dividir. Lo he desprendido de mi mente porque trato de sumar y trato de multiplicar en función del bien común y de hacer que se sumen las voluntades, que se multipliquen nuestros derechos y que se amplíen de forma diversa a toda la sociedad. En este caso, al Ecuador y a cada uno de los países que he podido visitar, y en cada una de mis conferencias he tratado de influenciar, empujar y ayudar a visualizar nuevos horizontes en el área de la diversidad. En ese sentido, también se suma con nosotros en este foro el doctor Carlos Rubén Fernández, que es una de las personalidades en el marco europeo que ha trabajado estos temas. Profesor Carlos Rubén, ¿cuál es su opinión con relación a la relación que existe entre hoy la actual sociedad y la discapacidad? Profesor Carlos Rubén. ¿Me escucha, profesor? Parece que tiene algún problema el profesor Carlos Rubén. Doctor Carlos, ¿está con el micrófono apagado? Sí, parece. ¿Nos escucha, profesor? Tiene que encender su micrófono, por favor. Su micrófono, por favor. ¿Ahora me escuchan? Ya lo escuchamos, profesor. Les pido disculpas. Un pequeño problema con mi adaptación sonora en la computadora. Les insisto, les pido disculpas. Decía en primer término que muchas gracias por contar con mi participación en su foro. Un placer saludarles a todos y encantado de contribuir en la humilde posición que en estos momentos tengo fundamentalmente como persona con discapacidad a su foro de reflexión. Me preguntaba usted, doctor, en función de la relación entre la discapacidad y la sociedad, y creo que hay un aspecto importante que debiéramos de intentar entre todos identificar. Es cierto que pese a que ha habido grandes avances, que esperemos que sigan continuando en el tiempo, en los últimos años, con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, todavía queda un amplio margen de mejora. Quizás si quisiéramos de una forma muy resumida analizar cuáles pueden ser algunos de estos orígenes, algunas de estas causas por las que las personas con discapacidad todavía tenemos o sufrimos algún tipo de discriminación o de exclusión social, en muchos términos tendríamos que acercarnos desde la buena voluntad a una perspectiva que genera esa discriminación no por mala fe, no por mala voluntad de aquellos que discriminan. En muchos casos, por supuesto, siempre hay algunas personas que por otro tipo de problemas pueden ver el mundo de una forma diferente y discriminar a personas, a seres humanos. Pero la mayor parte de las personas que ejercen involuntariamente esa discriminación, insisto, no es por un aspecto voluntario, es más bien por un aspecto basado en el desconocimiento. La discapacidad, lógicamente, para aquellos afortunados, aquellas personas que no tienen esa discapacidad, es un tema diferente, es un tema extraño, es un tema nuevo. Y desgraciadamente no siempre se han hecho los esfuerzos suficientes a nivel educativo, a nivel formativo, por explicar claramente que las personas que tenemos algún tipo de discapacidad somos, como dice la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, somos fundamentalmente personas. Creo que en el desconocimiento de la discapacidad existe o radica gran parte de la causa por la que todavía, en pleno siglo XXI, las personas con discapacidad se sienten de alguna forma discriminadas. Y no quisiera lanzar solo este diagnóstico algo negativo. Como decía, se ha experimentado en los últimos años, en las últimas décadas,
una evolución muy positiva. Cada vez más personas en la sociedad europea, en la sociedad norteamericana, afortunadamente también en las sociedades de los países latinoamericanos, avanzan en ese concepto de plena inclusión social. Y quiero resaltar que hay un aspecto muy importante. Fíjense, esa discapacidad, esa diversidad que a algunos, insisto, les puede asustar simplemente por el desconocimiento, se combate explicando claramente por las propias personas con discapacidad cuáles son nuestras limitaciones, que las tenemos, pero también cuáles son nuestras potencialidades. Y permítanme, como humilde empresario que tengo el honor de seguir siendo, que les aplique algo que en términos empresariales es muy común. Muchas de ustedes habrán escuchado aquello de que la innovación es una de las claves del éxito. Bien, me gustaría reflexionar brevemente al respecto. Para tener innovación en nuestros proyectos, en nuestras corporaciones, en nuestras instituciones, es fundamental encontrar la creatividad. Nuestros equipos plurales tienen que tener creatividad. Esa creatividad, que es la fuente de la innovación, surge de la diversidad. En un ecosistema más plural, más diverso, la vida es más presente, está más presente. Quiero esto decir que las personas con discapacidad aportamos diversidad. Aportamos diversidad en nuestras familias, aportamos diversidad en nuestro entorno próximo, en nuestras instituciones, en nuestras empresas. Si somos capaces entre todos de que esas aportaciones también de las personas con discapacidad puedan, como decía el doctor hace unos minutos, sumar o multiplicar, estaremos obteniendo un resultado mucho más positivo. En definitiva, y para acabar esta primera intervención y respondiendo a su pregunta, creo que la sociedad cada vez es más consciente de que no puede dejar pasar la oportunidad de contar con más de un 10% de la población mundial que tiene o que tenemos algún tipo de discapacidad. Esa es mi percepción, doctor. Muchas gracias. Y algo interesante en lo que ambos en este sentido explicaban es sobre las políticas sociales que hay con respecto a la educación inclusiva. Para un hombre de éxito en el campo educativo, como ha sido el canciller Carlos Espinosa, en el campo de los negocios, en este caso también como lo ha sido usted, doctor Carlos Rubén, es importante desde esa lógica, les preguntaría yo a ambos, es importante desde esa lógica el compromiso político social existente hoy e internacional vigente en el mundo. Profesor Carlos Espinosa. Bueno, dos precisiones. La palabra éxito es una palabra muy relativa y no quiero yo profundizar en la relatividad de esa palabra, pero cuando uno en su vida camina en función de los sueños que tiene, sean sueños de perro, como decía un tío mío cuando yo era un muchacho, lo único que quiere es cumplir, porque los sueños no son el éxito. Los sueños solo sirven para cumplirlos. Y lo que creo yo que hemos hecho, y quiero precisar y darle las gracias a Carlos Rubén de estar aquí presente, porque voy a hacer un parafraseo. Y cuando lo conocí a Carlos Rubén, una persona no vidente me ayudó a ver. Lo conocí hace más de 20 años. Y cuando salí de su oficina, nunca más lo volví a ver. Cuando salí de su oficina, nunca más supe de él. Y cuando salí de su oficina, salí seguro de la visión que tenía para cumplir mis sueños. Una conversación de 15 minutos, de 20 minutos, me dio el impulso que seguramente necesitaba yo a los 30 años para poder estar aquí conversando y poder conversar con ustedes. Y contarles que lo único que he hecho es ayudar a ver a las personas. He ayudado a visualizar sueños.
he ayudado a visualizar objetivos, he ayudado a visualizar proyectos. Finalmente me di cuenta que en el fondo, algo de vocación de maestro tenía. Pero esa visión me la dio un no vidente, porque el error, y que Carlos Rubén a partir de hoy no lo puede mencionar, es creer que tiene una discapacidad. Sigue diciendo, después de tantos años, las personas con discapacidad. Y yo le digo, olvidémonos de eso. No tenemos discapacidad, tenemos capacidades diferentes. Y es la capacidad de Carlos Rubén la que me hizo ver más allá y hoy contarles una historia que lo único que ha hecho es confirmar la motivación que un no vidente me dio cuando lo visité en Europa hace más de 20 años. Así que, Carlos, gracias por tu presencia y estas pocas palabras, ojalá la estén escuchando atentamente los participantes, porque esto parece chistoso, cuando nos volvimos a ver, lo digo en plural, pero cuando lo volví a ver tendría que decir, fue una gran alegría, porque compartimos caminos, hicimos cosas similares, ayudamos a caminar a otras personas, ayudamos a visualizar a otras personas, ayudamos a escuchar a otras personas. Dentro del mundo de los sueños. Si Walt Disney es lo que es hoy, porque soñaba. Así que gracias a Rubén, y la palabra discapacitado no existe. No vidente no existe. Amputado no existe. Impedido no existe. Así que vamos a darle otra visión al mundo entero. Y con respecto a la pregunta que nos hizo el profesor Blas, realmente el mundo es lo que tenemos aquí. Cada uno de nosotros. Entonces tenemos un mundo muy diverso, porque lo tenemos aquí. Esa diversidad tiene que materializarse en la exigencia de los derechos, como lo mencionaba hace unos minutos, del cumplimiento de las normas que existen. Lo aprendí hace 25 años cuando veía que en Europa se trataba la ley de dependencia y sabía el marco general que le estaba dando la Unión Europea a todos sus ciudadanos. Dentro de esa ciudadanía había muchas diversidades y esa ley de dependencia se ha implementado en Europa, pero como decía la profesora que le escuchaba atentamente, si no existe un eje fundamental que es la producción de recursos, ¿sí?, y motivaciones empresariales, gubernamentales, individuales, que permitan llevar todas estas iniciativas en los países dentro de los presupuestos generales de los estados, quizás todo el empuje de los proyectos y la buena voluntad y el deseo de sumar y el deseo de multiplicar quedará en simple retórica si no lo hacemos. Así que nuestra labor, y sé que Carlos Rubén la comparte porque ha sido impulsor, y lo que estamos haciendo en el Ecuador es llevar estos cambios a la norma, estos cambios a la ley, a que nuestras asambleas, nuestros congresos, nuestros parlamentos traten con seriedad e incluyan estos derechos y estas necesidades fundamentales para sostener la vida de las personas diferentes, para poder sostener la diversidad que a nivel mundial se aclara cada día más. Todos somos seres humanos con necesidades diversas. Esa diversidad tiene que materializarse jurídicamente y esa jurisprudencia llevarla a cada uno de los presupuestos generales de los estados. Decía la profesora María Fernanda,
¿Qué sucedería cuando el ser humano va creciendo? ¿Lo abandonamos? No, la sociedad se tiene que preocupar por ese ser humano, por esas falencias que la sociedad las tuvo al margen. Esas falencias solo se pueden desarrollar e implementar con el derecho. Y sí, estoy seguro que en el mundo entero se lo está impulsando, doctor y participantes. En ese sentido, profesor Carlos Rubén, algo interesante que decía el canciller Espinosa es cómo se ha construido todo este imaginario alrededor de las personas que son diferentes o no, en dependencia de cómo se miren hoy en esa actualidad. Y quisiera hacerle una pregunta desde el punto de vista personal. ¿Cómo llegó Carlos Rubén Fernández a ser quien es hoy? ¿Cómo llega Carlos Rubén Fernández a un Congreso Mundial de la Ceguera con cerca de 2.000 participantes, con una incidencia internacional? ¿Cómo se llega después de tantos años a todo este contexto de un hombre como usted de negocio que también ha estado incidiendo en el ámbito educativo? Profesor. Bueno, pues le diría en primer término que son múltiples factores. Discúlpeme, pero creo que es de justicia decir que uno no llega a ser más allá que lo que tiene la suerte de poder trabajar y la suerte de encontrar compañeros, personas o instituciones que le ayuden. Todas las personas, todos los seres humanos necesitamos, sin duda, una dosis de entusiasmo, una gran dosis de trabajo, pero sobre todo y por encima de todo, una gran dosis de ayuda. Ayuda que todos necesitamos en diferentes momentos de nuestra vida, que a veces la prestan las personas, nuestros familiares, nuestros amigos, incluso a veces también personas desconocidas, y instituciones que en mi caso, lo digo siempre porque me siento un afortunado, no tuve, digamos, la desgracia de perder la vista por un problema médico, bueno, realmente una mala praxis, cuestión que queda absolutamente disculpada porque todos tenemos también el derecho de cometer errores, pero si no hubiera habido una institución como la Organización Nacional de Ciegos de España, que en su día acogió a un joven que, aparte de perder la vista, había perdido el rumbo de su vida, porque, claro, todos los anhelos que una persona joven puede tener en mente cuando tiene 15 años y ve perfectamente, no tiene ningún tipo de discapacidad, pues se truncan de la noche a la mañana. Entonces, si uno no tiene la fortuna de encontrar una institución que le recoge, que le atiende, que le escucha y que le muestra que hay un futuro, realmente mi vida sin la Organización Nacional de Ciegos de España no hubiera sido seguro la que ha sido. A partir de ahí, el trabajo, el encontrar compañeros de viaje, como en este caso mi buen amigo Carlos Espinosa, que comparten esos ideales, es lo que a uno le alienta día a día. Lo importante no es lo que uno consigue, es todo lo que puede seguir consiguiendo. Decía hace un minuto en su intervención, Carlos, que la sociedad necesita ese impulso político. Si me permiten, no quiero extenderme, pero creo que es algo fundamental para el desarrollo evolutivo de un joven, de un Carlos Rubén Fernández que perdió la vista con 18 años, de tantos y tantos millones de jóvenes y no tan jóvenes que puedan adquirir una discapacidad, o todos aquellos millones que nacen ya teniendo esa discapacidad. Como muy bien decía el doctor, bueno, discapacidad es un término que yo utilizo mucho, pero lo utilizo no porque crea que las personas tenemos menos capacidad, simplemente para identificar un término que, bueno, toda la Convención Internacional comparte y por ubicarnos. Quería muy brevemente explicar 3 niveles que considero fundamentales para que cualquier persona tenga el derecho que, por otra parte, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce. Es verdad que todos los hombres o todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, pero desgraciadamente algunos de nosotros
segundos después de nacer, tenemos una dificultad añadida. Bien, para combatir esa desigualdad se precisa una primera actuación en la que afortunadamente estamos avanzando mucho, que es el marco legal, una protección de esos derechos humanos fundamentales que puede venir plasmada, que mejor que en esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en las constituciones de algunos países, como puede ser el caso de España, desde el que les hablo en estos momentos, o del caso del Ecuador, y desde luego un desarrollo normativo y legal que trabaje por la igualdad de oportunidades. Pero aquí quiero hacer un llamamiento muy especial, porque si bien la declaración de esos derechos es paso fundamental para la plena inclusión, no es suficiente. Y muchas veces existen gobiernos que olvidan que a esta declaración de los derechos tiene que ir, y lo citaba también el doctor Espinosa, vinculado a una serie de recursos materiales, económicos, para poner en marcha esas políticas activas de inclusión. Si no existen esas dotaciones, esos derechos que se declaran y que evidentemente a todos nos suenan muy bien, no ven su materialización. Eso es especialmente importante en muchos de los países en los que he tenido la suerte y el honor de trabajar, en Iberoamérica, en Latinoamérica, como ustedes prefieran. Fíjense, todavía, y entiéndanlo por favor como una humilde crítica de una persona con discapacidad que solo representa a sí mismo. Estoy hablando solo como una persona con discapacidad, abusando de la amabilidad de ustedes que me han invitado a este acto. Fíjense, todavía existen muchos responsables políticos, muchos responsables empresariales alrededor del mundo que siguen pensando que los aspectos económicos son los más importantes. No negaré que los aspectos económicos son muy importantes. Los aspectos tecnológicos son indispensables. Pero por encima de todos esos, y es increíble que todavía haya personas que no lo vean, están los aspectos sociales. Porque ¿qué pretendemos todos y cada uno de los 7.800 millones de habitantes que conforman el globo terráqueo? No queremos otra cosa que ser felices, que poder vivir, poder compartir nuestras alegrías, nuestras dificultades con nuestras familias, poder construir un futuro mejor para nuestros hijos. Todo eso son derechos sociales. Parece increíble que todavía, en pleno siglo XXI, existan mentes que antepongan otro tipo de interés por encima del interés supremo que tiene la humanidad, que no es otro que el de, efectivamente, poder vivir cada día un poquito más felices y un poquito mejor. Por eso, doctor, y perdone que me haya extendido en esta parte, creo que es fundamental la declaración de los derechos, pero sobre todo el trabajo claro y priorizando los temas sociales por encima de cualquier otro. Esa es mi opinión. Opinión autorizada de alguien que ha vivido en ese contexto y que hoy se está manifestando de una manera positiva, y a futuro pues pudiéramos hacer mejor. En este sentido, canciller Espinosa, quisiera hacerle a usted una pregunta. Teniendo en cuenta la experticia que usted ha tenido en estos años de educación superior, dirigiendo la universidad frente a la Fundación Metropolitana y demás instituciones, ¿es la inclusión un modelo posible para cambiar las prácticas educativas con relación a la diversidad? Absolutamente, absolutamente. Y quiero precisar, ¿no? Parecería que le estoy tirando flores a Carlos Rubén, pero quiero dar testimonio de las cosas que cuando tenía 30 años pude aprender de él. Es que me di cuenta que él no veía obstáculos. Cuando tú no ves obstáculos, puedes realizar tus sueños y todos tus proyectos en la vida. Desde luego que la academia es la estructura más importante para la formación de un ser humano. El hombre es lo que la educación hace de él. Remontándonos a nuestra infancia, podría decirle yo en experiencia personal, tenía todos los diagnósticos de aquella época
hiperactividad, dislexia, todas las novedades que en aquella época nacían y que hoy la ciencia nos da fe de que podemos tener diferentes oportunidades, que tenemos capacidades diferentes, que hay muchos niños y jóvenes que podemos aprender, unos más rápido, otros más lento, y las instituciones son las que tienen que albergarnos. En octubre de este año vamos a tener un congreso. Hemos invitado, y les quiero contar, no es propaganda, pero con satisfacción pudimos ver que ya las universidades en Massachusetts, hemos invitado a un presidente de la Universidad de Framingham, ya recibe a las personas con síndrome de Down en las universidades. Ya han entendido que no son diferentes, perdón, que son diferentes, pero que no hay que excluirlos. Entonces, contesto a su pregunta, doctor Blas. Hemos luchado desde la Universidad Metropolitana a que la normativa, desde sus inicios, desde la construcción de la ley, porque una universidad en el Ecuador se crea por ley, esa estructura que era novedosa hace 25 años, que tenía sus detractores, que no entendían que las personas con discapacidad podían y tenían el derecho de educarse. Hoy, después de 25 años casi, con satisfacción podemos decir que la Universidad Metropolitana se constituyó en una universidad de excelencia en su última evaluación y que su plan de aseguramiento de la calidad de la educación superior, su bandera es la inclusión social. Entonces, eso no es un sueño que no se cumplió, es un sueño que se hizo realidad y que hoy los doctores, los profesionales, los catedráticos que están dentro de la institución Universidad Metropolitana y esos profesionales que han salido saben y tienen el compromiso ético, moral, profesional de en cada rincón donde se encuentren impulsar la diversidad y pueden ir a golpear las puertas de una institución que lo demostró y que las personas con discapacidad pueden llegar a la excelencia académica. Los profesores con discapacidad pueden enseñar sobre inclusión social, que esos docentes pueden adaptar las mallas curriculares, la metodología, la normativa, para que la diversidad de la sociedad ecuatoriana se pueda educar, se pueda formar. Y hoy la metodología se puede multiplicar con las nuevas herramientas tecnológicas. Hoy, seguramente una persona que no se puede levantar de su cama nos puede estar escuchando, nos puede estar viendo y puede estar visualizando y puede estar aprendiendo. Son estas nuevas herramientas tecnológicas que nos ayudan con la estructura que se tiene a poder llegar a cada uno de los ecuatorianos y hoy en día a cualquier parte del mundo de alguien o una persona que quiere educarse. Porque la educación es inclusiva, porque la educación no es excluyente, tiene que ser inclusiva, total y definitivamente. Así lo demuestran la institución que represento, así lo demuestra su normativa y ojalá que esto se pueda replicar desde el jardín de infantes más pequeño del Ecuador hasta la universidad pública ecuatoriana. Doctor, interesante su reflexión con algo que veíamos ayer. Entra en concordancia con la segunda conferencia de la tarde en el día miércoles, que se relacionaba con esto. Cómo desde su fundación la UME tenía implícito, tenía estos argumentos desde el punto de vista del componente inclusivo, y el doctor Nieto en su intervención decía
cómo el canciller en su momento vio que había que firmar un convenio en este sentido de algo que verdaderamente tenía que ser así. Como desde sus pilares fundacionales la UNED tiene estos elementos. Muchísimas gracias en este sentido, canciller, y redunda de cierta manera y nos reafirma lo que habíamos hablado ayer. Con relación a otro tema, doctor, adelante. Quiero agregar algo que es importantísimo, ¿no? Porque no somos ni extraterrestres ni nada especial, pero yo desde muy pequeño sabía, porque así lo decía la psicóloga, el profesor, etcétera, etcétera, que no había colegio que me aguantara. Si no había colegio que me soportara, no iba a haber universidad que me soportara. Así que no tuve otra opción que fundar una universidad que tenga la visión de Carlos Espinosa. Y a ese tren se subieron muchas personas. Gente que apoyó, detractores, crédulos, incrédulos, y que toda esa amalgama de sentimientos, de sanciones, de propuestas y alianzas han hecho que estemos aquí, simplemente empujando instituciones, abriendo puertas, saltando barreras para poder educar, para poder servir. Pero le contesto lo que mucha gente se pregunta. ¿Y cómo así? No tenía la visión, no tenía otra opción de crear mi propia institución para que me albergue. De lo contrario, seguramente hoy estuviera tratando de estudiar en una universidad pública ecuatoriana que me hubiera cerrado las puertas porque en su normativa todavía no entienden o no comprenden qué es una universidad inclusiva. Así que esa es una de las razones fundamentales por las cuales la Universidad Metropolitana nació. Yo nunca estuve satisfecho en la forma y en la metodología que educaban en los colegios del Ecuador. Y sigo insatisfecho, por si acaso. Así que espero que ustedes me ayuden a seguir empujando este tren desde sus diferentes aristas y de sus diferentes puestos de trabajo en su organización, en sus escuelas, en sus colegios, en sus fundaciones, etcétera. Seguiremos impulsándolo. Ejemplos de este Congreso Internacional ideado en una génesis entre usted y el profesor Ceballos. En otro sentido, profesor Carlos Rubén, le preguntaría, ¿está la empresa hoy con el rol adecuado o hoy la empresa asume ese rol fundamental en cuanto a incluir a personas con discapacidad? ¿Cuál es su experiencia en Europa? Háblenos un poco acerca de esos primeros inicios suyos en el ámbito laboral y jurídico, por favor. Pues es una pregunta, como todas las que estamos compartiendo en el día de hoy, muy interesante y difícil de resumir. Si me permite, la primera reflexión que les trasladaría es que la empresa, las empresas, las corporaciones tienen, como cualquier otra institución, sus fortalezas y sus debilidades. Quizás una fortaleza que hace a la empresa sobrevivir a lo largo de su historia es precisamente esa capacidad de adaptación. Escuchamos en los últimos tiempos muchas veces el término empresa sostenible y efectivamente a todos se nos va a la mente a pensar en una empresa socialmente responsable, ecológicamente responsable, pero si analizáramos un poco etimológicamente el origen de esa palabra, empresas sostenibles son todas, porque aquella empresa que no es sostenible cierra y desaparece. Bien, ¿por qué resalto esto? Porque la empresa, precisamente, para poder seguir siendo empresa, para poder seguir existiendo, tiene que hacer un esfuerzo continuo de adaptación a su entorno, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, si tiene un negocio y fabrica pan y vende ese pan, quiere estar informado de cuál es la opinión que sus potenciales clientes tienen respecto a sus productos. Incluso nos interesa saber cuáles son o no las preferencias en función del lugar, del barrio, de la ciudad o del país donde estemos instalados. Esto quiere decir que las empresas tienen sensores especialmente enfocados a identificar cuáles son las necesidades de la sociedad en la que viven. Por otro lado, no hay que olvidar
que afortunadamente las empresas, aunque cada vez con más apoyo tecnológico, pero siguen requiriendo del trabajo del capital humano. Las personas es una forma, perdón, las empresas no es otra cosa que una forma de organización productiva de un grupo de personas. Y dentro de esas personas, todos tenemos nuestras familias, nuestras sensibilidades, nuestras preocupaciones. Bien, quiere esto decir que el empresario, la empresaria que realmente quiere estar a la vanguardia, va a ser especialmente receptivo y permeable a por dónde camina la sociedad. Y es incuestionable que la sociedad va dando pasos por, en la medida de lo posible, incorporar a las personas con discapacidad, no solo dentro de sus plantillas, que queda todavía mucho por hacer, no solo dentro de sus cuadros de trabajo. Afortunadamente, y gracias a universidades como la que dirige mi buen amigo Carlos, cada vez hay más personas con discapacidad suficientemente formadas para poder ingresar en una empresa y efectuar y realizar su trabajo de forma satisfactoria. Pero es que además no hay que olvidar, y me dirijo a todos ustedes como usted me pedía, doctor, también con esa visión un poco por si hubiera empresarios que nos están escuchando. No hay que olvidar que las personas con discapacidad, que somos un porcentaje cercano al 10%, como les decía, superamos ese 10%, también somos potenciales clientes. Quiere esto decirse que, aparte de mi condición de persona ciega, yo tengo unas necesidades que voy a tener que cubrir en la medida de mis posibilidades. Si usted, empresario, usted, empresaria, diseña productos inclusivos, productos con el carácter de accesibilidad universal, que me puedan servir a mí también, me podrá tener entre sus clientes. Afortunadamente, y resumiendo mi respuesta, cada vez son más las empresas que se han dado cuenta que no se puede excluir un porcentaje tan importante de personas. Y la mejor forma para incorporar ese target de mercado dentro de sus clientes es contar con las personas con discapacidad. Porque ¿quién mejor que una persona ciega para explicarle a usted qué productos puede necesitar una persona ciega o qué pequeños retoques en sus productos pueden hacer que una persona mayor que ha perdido la visión o que tiene un porcentaje menor de visión pueda seguir utilizando sus productos? En esa línea, la evolución es muy positiva. Si me permite, mi opinión personal es que queda muchísimo por hacer, pero quizás en este campo las empresas, cierto es que también tienen una mayor agilidad que los gobiernos, pero cada vez son más las que se están sumando y están dando oportunidades. Y permítame, y no quiero pecar de profeta malintencionado, pero aquellas que no lo hagan están cometiendo un grave error que de futuro lo pagarán. Y al igual que ya observamos todos con un cierto grado de satisfacción que aquellas empresas que en su día podían abusar de condiciones exageradamente abusivas o que daban empleo o que contrataban o trataban a personas menores, a niños en los procesos de producción, tuvieron que abandonar rápidamente esas prácticas porque el mercado les penalizaba. Hoy en día cada vez estamos viendo que aquellas empresas que no tienen esa visión inclusiva a la que antes aludía el canciller Espinosa van a ir perdiendo cuota de mercado. Es decir, que este es un camino que no tiene retorno. Tendrán que ser cada día más inclusivas, más socialmente responsables, no solo con las personas con discapacidad. Volvemos a lo que comentábamos al principio, con cualquier grupo de personas que tenga unas necesidades especiales, porque así, solo diseñando para todos, podremos alcanzar el objetivo final de que nuestras soluciones sirvan a todos. En ese sentido, quisiera preguntarle, canciller Espinosa, a partir de su experiencia y de esto que no ha comentado con anterioridad y de los retos que hoy tiene la universidad ecuatoriana, ¿estamos hoy preparados para tener una universidad inclusiva? ¿Considera usted que deben existir parámetros, indicadores, normativas que establezcan este proceso para que no sea solo una universidad, sino sea toda la universidad?
Bueno, en el caso puntual del Ecuador existe la normativa en la Constitución, en sus leyes. Ahora nuestra labor es impulsar a la lectura. Algo muy sencillo, a la lectura y al respeto de la norma. A exigir los derechos, así como exigimos los derechos de los grupos étnicos, los derechos de los grupos históricamente excluidos, el derecho de las mujeres, el derecho de los niños, el derecho de los trabajadores, el derecho de las personas de la tercera edad. Tenemos la normativa. Yo al inicio de mi intervención les solicitaba a todas las autoridades y a los ciudadanos que leamos un poquito más. Yo creo que tío Google inmediatamente nos va a dar lo que le preguntemos. ¿Dónde encuentro los derechos de las personas con discapacidad? Entonces, ahí vamos a encontrar los derechos. Vamos a encontrar los derechos humanos y vamos a poder confrontar, solicitar, demandar, pedir, exigir que eso se implemente en todos los rincones. Pero es duro pedirle a profesores del más alto nivel, por favor, doctor, ¿hasta cuándo usted no usa el Google Calendar? Es un mensaje subliminal para muchos profesores, para muchos docentes. ¿Qué quiero decir? Tenemos las herramientas a la mano y no la queremos ver. Tenemos la norma a la mano y no la queremos leer. Simplemente leámoslo como los 10 mandamientos. Nada más. E implementémoslo. Exijámoslo. Y la sociedad, poco a poco, yo lo siento. Estoy seguro que Carlos Rubén va a estar de acuerdo conmigo. Desde mi última gira, que fui por Europa, por Estados Unidos, regresé hace un mes y le decía yo a las personas, ¿saben qué? El mundo es totalmente diferente. Hoy la sociedad está entendiendo qué es una persona diversa, qué es una persona con discapacidad. Están implementando beneficios sociales, no solo en la norma, sino que ya se ve al caminar, al subirse un taxi, al llegar a un restaurante. Se ve la evolución social, se ve la evolución del ser humano. Por eso los empresarios que creen que una investigación de mercado hoy les va a dar la visión real de lo que está pasando con su producto, creo que tendrán que luchar contra la ceguera de sus ejecutivos, porque el cliente y la sociedad quiere otras cosas. Quiere compartir en diversidad, quiere respetarse como ser humano, quiere valorar su salud. ¿Y qué es valorar hoy en el siglo XXI su salud? Primero es la salud cognitiva. Y a partir de aquí, hoy el ser humano va a ser mucho más amplio, mucho más respetuoso, mucho más diverso. Nos vamos a entender. Yo estoy seguro que a través de los pilares de la educación podemos y tenemos la obligación de hacer grandes transformaciones. Ahora depende del ser humano. Si el tío Google nos puede dar esa información a una sola pregunta, o le podemos preguntar a nuestra secretaria Siri o a nuestra secretaria Alexa, por favor, preguntémosles cuáles son los derechos de nuestros hijos cuando los llevamos a la escuela. Y también leamos cuáles son los derechos de los docentes y profesores que están educando a nuestros hijos. Para que ambos valoremos eso y podamos vivir en diversidad. Y el mundo se desarrollará con mucha más amplitud, menos egoísmo y más salud y felicidad para todos. Muchas gracias, canciller, siempre con sus palabras motivadoras en ese sentido. Profesor Carlos Rubén, ¿qué es para usted una empresa inclusiva? Para mí una empresa inclusiva es
Una empresa que es capaz, fíjese, le voy a contestar en términos que le pueden parecer tremendamente productivos. No olvide, y permítame la pequeña broma, que soy empresario y mi empresa intenta ser sostenible. Una empresa inclusiva no es otra cosa que una empresa que es capaz de sacar el máximo de todos y cada uno de sus trabajadores, de sus trabajadoras. Para sacar el máximo requiere que existan las mejores condiciones en el entorno laboral, es decir, que aquella persona con o sin discapacidad encuentre en su punto de trabajo todas las facilidades técnicas, ergonómicas, que le permitan desarrollar su trabajo. Una empresa inclusiva es aquella que es capaz de identificar donde otras ven una tara, una deficiencia, una limitación, ella es capaz de ver una potencialidad, una plusvalía. Por ejemplo, y algún caso creo que ustedes mismos han podido constatar, es evidente que para una persona con problemas de audición, una persona sorda, es capaz de mantener una concentración en un proceso, por ejemplo, de data entry, mucho más productiva que una persona con audición, que tendemos a distraernos más. Está constatado y comprobado con ejemplos claros, por ejemplo, en banca telefónica, que una persona ciega debidamente formada tiene una mayor productividad en la venta de productos telefónicos. No es milagroso, simplemente una persona, como en mi caso, que no vemos, acostumbramos a nuestro cerebro a intentar identificar la información por el único canal que nos queda, en este caso el auditivo. Una persona que descuelga un teléfono y que está perfectamente formada, siendo ciega, puede identificar más rápidamente la aptitud, la sensibilidad de su potencial cliente. En definitiva, hay, y permítanme que utilice un término que afortunadamente ya desapareció, antes lo decía el doctor Espinosa, pero hay empresas que ven minusvalías, donde las empresas inclusivas vemos plusvalías. Podríamos buscar muchas más definiciones de empresa inclusiva, porque es una empresa responsable con los trabajadores, responsable con sus accionistas, responsable con el entorno en el que opera, implicada en el desarrollo de su comunidad. Pero por encima de todas esas cosas, o junto a todas esas cosas que son importantes, una empresa inclusiva es aquella que es capaz de entender que el mundo que le rodea tiene también que ser inclusivo. Teniendo presente estos elementos, haría una pregunta a ambos para motivar el pensamiento. ¿Un mundo mejor es posible? Le preguntaría yo a usted, canciller. Pero absolutamente, porque el mundo lo tenemos y lo llevamos aquí. Y si nuestro mundo está enfocado y si el que no escucha, si oye, y el que no ve, si visualiza, tengamos la seguridad de que vamos a tener siempre un mundo mejor. Porque sí es cierto, tenemos disminuida una que otra discapacidad, una que otra capacidad, pero la sensorial la hemos desarrollado. Así que hoy, cuando diría el filósofo y doctor Deepak Chopra, las cosas no son casuales, son producto de la energía. Así que esa energía que está aquí en todos nosotros y en cada una de las personas que nos escuchan, esa energía la tenemos que transmitir. Esa energía la tenemos que obsequiar con felicidad, con motivación, y nuestro mundo va a ser mucho más sano, va a ser saludable y lleno de entusiasmo, energía, y haremos una mejor sociedad. Alguien me decía una broma en una empresa
la que seleccionaba el personal. Y le digo, ¿y cómo haces para valorar el tema intelectual? Bueno, aquí tenemos un par de preguntas donde dice que su discapacidad no se le nota, ¿sí? Eso es un chiste que se los dejo de tarea, ¿no? Entonces, cuidado creer que la discapacidad solo es lo que ven nuestros ojos, ¿sí? La visión es uno de nuestros sentidos, solo uno. Así que nuestro mundo está aquí y es responsabilidad nuestra y de cada individuo de hacerlo mejor. Yo me sumo a las palabras. Exacto, doctor, adelante. Me sumo a las palabras de mi amigo Carlos y diría con la mayor de las rotundidades, sí, claro que es posible. Por favor, no dejen nunca de pensar que podemos cambiar el mundo. Permítanme recordar una cita que todos conocen, una cita clásica. Alguien muy sabio dijo en su momento, denme un punto de apoyo y levantaré el mundo. Permítanme que alguien mucho menos sabio haga una transformación de esa cita. Denme un punto de apoyo y transformaré el mundo. Y ya sabemos cuál es ese punto de apoyo. No es otro que la educación. Denme una buena educación y transformaremos el mundo. El mundo se puede cambiar y se puede cambiar a peor o se puede cambiar a mejor. Debemos de trabajar para cambiarlo a mejor. Y el punto de apoyo que permite ese cambio no es otro que la educación. La educación que nace en la familia, pero que se desarrolla en las primeras etapas educativas en la escuela, que por supuesto se perfecciona en la universidad. La educación que no se debe abandonar a lo largo de todo un proceso de una vida evolutiva, ¿verdad? Aquel que deja de aprender comienza a morir. Pero tenemos que creer en ello. Desgraciadamente, son muchos los inputs que nos arrastran a pensar que los problemas son graves, que las dificultades son inmensas, que en muchos casos son insalvables, cuando, y todos los aquí presentes seguro que hemos tenido la oportunidad de visitar lugares en los que realmente las condiciones de vida son muy difíciles. Y evidentemente, ¿qué podemos hacer si somos pequeños seres humanos? Pues lo primero que tenemos que hacer por ese compromiso para las próximas generaciones es seguir creyendo que es posible transformar el mundo. Evidentemente, ¿cómo podemos hacerlo? Con pequeñas gestiones, con lo que tenemos más próximo. Es difícil, ¿verdad?, resolver el problema que ahora mismo estamos viendo en la prensa, en todo el mundo, ¿verdad? Ese problema en Afganistán con esos terribles o los problemas de los migrantes alrededor del mundo. Claro, uno dice, ¿qué puedo hacer yo por cambiar esas circunstancias? Pues sí podemos hacer pequeñas cuestiones. Y fíjense, a mí me gusta destacar una pequeña gestión, algo mínimo, un pequeño gesto que transforma la vida a nuestro alrededor. Una simple sonrisa, un gracias, un puedo ayudarle. Son 3 palabras que apenas ocupan espacio y que pueden transformar el entorno que nos rodea. Permítanme que sea muy vehemente en esto. Tenemos que cambiar el mundo porque podemos cambiarlo y no hacerlo sería una muestra de cobardía. Así que, doctor, sí que se puede y no nos queda más remedio que seguir haciéndolo. Muchísimas gracias a ambos por sus maravillosas palabras. Decirle, canciller, decirle, doctor Carlos Rubén, que hay disímiles mensajes en el chat de agradecimiento, de reconocimiento de todo su trabajo. Felicitaciones por las experiencias que ustedes han manifestado y muchos de ellos están en relación además con lo que se ha manejado en el Congreso en estos 2 días, con las conferencias, con los paneles que se han realizado. Agradecerle a ambos su participación, dedicarnos esta hora, habíamos previsto en este foro, y para culminar el Congreso lo haremos de una manera visual. Tendremos en este momento las palabras de Pamela Reyes,
directora de proyectos de nuestra fundación, la cual nos dará una visión desde el punto de vista social de todo lo que está realizando la Fundación Metropolitana hoy, con esa misión y esa visión de incluir mucho más, de llegar a todas aquellas personas de sectores vulnerables que necesiten, que tengan esta necesidad y nosotros llegarle de una manera diferente. A culminar la profesora Pamela, se hará el resumen general del Congreso en 5 minutos. Adelante, Pamela. Buenas tardes, gracias Joel. Buenas tardes con todas y con todos. Un gusto saludarlos nuevamente desde la Fundación Metropolitana. Bueno, aprovechando este último espacio y agradeciendo las intervenciones inspiradoras, tanto de Carlos Rubén Fernández como de Canciller Carlos Espinosa Cordero, me gustaría más que nada compartir con ustedes un poco más acerca de los proyectos que hemos venido desarrollando en la Fundación Metropolitana, de los proyectos sociales. Como yo les explicaba ayer, nuestra organización ha tenido una visión empoderada en temas educativos, en temas de inclusión, de innovación, desarrollo, de apoyo también a la educación. Y por ello, con nuestro compromiso también con la educación, inclusión, promoción de derechos y el desarrollo, nos encontramos desenvolviendo proyectos sociales que buscan un alto impacto en las áreas que les mencionaba anteriormente. No sé, Joel, tal vez sí puedo compartir pantalla. ¿Listo? Ok. Bueno, como ustedes ven aquí, esta de aquí es nuestra carta de presentación en la sede de Massachusetts que yo les compartía el día de ayer. A través de nuestra sede allá estamos impulsando estos proyectos sociales que les mencionaba hace poco. Si ustedes quieren, también les vamos a compartir el link para que puedan visitar nuestra página y más que nada para que puedan conocer un poco de lo que estamos haciendo. Ok. Bueno, nosotros en este momento estamos desarrollando algunos proyectos. El primero que sería de Juntos contra la Diabetes. Esto es un proyecto en conjunto con la Fundación, entre la Fundación Metropolitana y la Fundación Fuvida, que tiene como fin apoyar, educar y proveer de insumos a las familias donde hay niños o jóvenes con diabetes. En una primera fase vamos a realizar talleres que nos ayude a conocer cómo enfrentar esta enfermedad y luego cómo lograr el empoderamiento de las familias a través de la formación de líderes comunitarios. Otra de las actividades de impacto es el desarrollo de campamentos donde tanto los niños como las familias, los jóvenes prioricen acciones de prevención de algún tipo de complicación médica y bueno, se desenvuelvan en un ambiente distendido y natural. También tenemos nuestro proyecto de Creando Oportunidades. Es un proyecto con la empresa ActivaMark que tiene como fin justamente el desarrollo de prótesis de miembros superiores a personas con algún tipo de discapacidad. Mediante la creación de prototipos en imágenes 3D, que queremos llegar a personas que por diversas causas han tenido la ausencia o tienen la ausencia de partes del cuerpo, queriendo tener un impacto positivo. También tendríamos integrando desarrollo, que nuestra Fundación Metropolitana junto con Fundación Algoritmo trabajarían en la captación de recursos para buscar espacios de capacitación y formación, generar conciencia y lograr la detección y atención temprana de trastornos de neurodesarrollo. Aquí lo que se busca es destinar
todas estas acciones a la inclusión económica y social de grupos de atención prioritaria y de población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y otro de nuestros proyectos, esto es impulsado netamente desde nuestra fundación, que es el proyecto de Rompiendo Fronteras, en la cual nuestra fundación busca sensibilizar y dar capacitaciones de aprendizaje en lengua de señas. Buscamos con esto incrementar el conocimiento de la ciudadanía y profesionales también en el área de educación, salud y justicia primordialmente para la inclusión social de personas con déficit auditivo. Nada más que decir que cuando pensamos en inclusión debemos pensar en unidad, debemos conocer y entender la diversidad social. Eso es lo que nos va a llevar a ser mejores personas, maestros, compañeros y profesionales. Como ustedes vieron, también nos ha estado acompañando una persona intérprete de señas. Agradecemos también a Guadalupe por su apoyo en esta tarde. Y bueno, esperamos que los temas que hemos venido desarrollando en torno a educación, inclusión, derechos, sean en realidad el inicio de acciones que se tomen en cada una de sus universidades, de sus trabajos, de sus labores, y que logremos el cambio y la iniciativa de tomar cartas en el asunto, como decía también Carlos Rubén, de dar espacios a los profesionales para que podamos de verdad influir socialmente. Muchas gracias. Perdón. Ok, no sé si mi pantalla... veo en mi segunda pantalla un poco de error, pero bueno. Justamente en la página que yo les mencionaba, nosotros a través de estos proyectos estamos promocionando la captación de recursos. Si es que ustedes desean ayudarnos, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que ya se las vamos a compartir en el chat, para que ustedes puedan ayudarnos con una donación para cualquiera de los proyectos. Como ustedes saben, es un apoyo indispensable las donaciones para que nosotros podamos seguir apoyando a estos y otros proyectos más que son de iniciativa de la Fundación Metropolitana y que va a tener un impacto positivo en la vida de muchas personas. Joel. Muchas gracias, Pame. Si pudiera dejar de compartir. Muchísimas gracias a Pamela por el resumen que nos ha hecho acerca de los proyectos sociales de la Fundación Metropolitana. A continuación, de darle un breve resumen de lo que ha sido el Congreso hasta este momento. Como parte del cierre, aprovechando la presencia de nuestro canciller Carlos Espinosa y del doctor Carlos Rubén Fernández también, y la dirección de la Fundación Metropolitana. En el Congreso se inscribieron 1.134 personas. Durante los días del Congreso participaron un total de 674 personas en las diferentes etapas de estos ejes que se estuvieron manifestando. Se recibieron para el libro de memorias del Congreso 71 ponencias distribuidas en los 3 ejes, fundamentalmente teniendo una presencia mayoritaria el eje de la didáctica y de las experiencias de aula en cuanto a la formación inclusiva. Tenemos que decir además que se hicieron 343 intervenciones durante el Congreso con líneas relacionadas con la enseñanza y aprendizaje, la formación de docentes, la preparación de las nuevas generaciones y el papel de la familia en todos estos elementos. Tenemos que destacar que una de las inquietudes que más preguntaron las personas fue relacionada con la entrega de los certificados que se realizará a partir del lunes. Recordar todos que con estos certificados también llegarán los links de grabación de las ponencias. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Ayer tuvimos 154 reproducciones de Facebook en ese sentido. Y decirle además que con estos correos les va a llegar a todos los participantes el libro La Educación Necesaria del doctor Orlando Terré Camacho, un regalo que vimos en la mañana para todos nosotros. Y no puede ser de otra manera como culminemos hoy. Vamos a culminar como mismo comenzamos.
Muchísimas felicidades a todos y de esta manera clausuramos el primer Congreso Internacional Educación e Inclusión Ecuador 2021. Muchas felicidades a todos. Gracias, gracias a todos. Éxitos. Gracias. Gracias, canciller. Gracias, Carlos Rubén. Muchas gracias. Una buena tarde. Gracias a todos. Excelente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias desde Galápagos. Excelente congreso. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por todo. Muchas gracias, Hugo. Gracias por todo. Excelente, doctor Blas. Muchas gracias, Marisol. Desde Ciudad del Carmen, Campeche. Gracias a todos. Muchas felicidades y muchas gracias, mi querido doctor. Muchas gracias, profe Marca. Cora. Gracias, doctor, por eso. Gracias. Gracias, Cora. Gracias, Marisa, por toda su ayuda. Doctor, déjenos, por favor, su mail para poderle escribir para solicitar alguna ayuda con respecto a todo este tema. Sí, pongo mi mail en el chat. Sí, por favor, bueno, sería bueno poder tener memorias de todo el congreso. Estuvo muy interesante, muy hermoso. Recuerden, otras perspectivas. Recuerden todos que en la página web de la Fundación Metropolitana, ahí están subidos los videos, todavía está todavía en vivo. Estamos en vivo todavía en Facebook, ahí están todas las grabaciones. Pueden acceder a ellas. Y visítenos en la página web. No me acuerdo, ¿el certificado tenía algún costo? No me acuerdo si lo pagué. No, todo es gratis, el congreso es gratis para todos. Listo, muchas gracias. Entonces esperamos un certificado nomás. Y Sí, no me acuerdo haber pagado. A partir del lunes empiezan a salir ya los certificados para todos los participantes y para los ponentes. Recuerden que los ponentes también tienen certificado de ponencia. Gracias, doctor. Gracias a todos. Doctor, tu mail particular de este importante evento. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Lucy. Alicia. Doctor, ¿qué posibilidad habría de que yo puse por ahí en un chat de que nos den unas estrategias metodológicas? Porque si bien yo soy docente, no tengo la preparación docente que debo hacer, aunque sí me he ido capacitando, como es lógico, en muchas situaciones, pero en cambio en esa parte pedagógica como que me ha faltado la iniciativa de hacerlo. Y profe, sí escríbame al correo que puse en el chat y ya yo le puedo responder con cuestiones específicas. Listo, muchísimas gracias. Bueno, me escriben Muchas gracias. El correo no lo tengo, doctor. Ya lo vuelvo a poner, acá para los que quieran escribirme. Gracias, doctor, o inclusive puede generarse un chat para poder seguir en contacto. Sugiero, no sé. Sí, sería importante continuar con todo este tipo de eventos. Además, la Fundación Metropolitana siempre hace actividades y los podemos invitar. Ya tenemos una matriz con todos ustedes. Por lo tanto, al aforo, a las actividades que nosotros vayamos a realizar, ustedes van a ser invitados especiales porque ya están en nuestra matriz de información. Muchísimas gracias, doctor. Sí sería bueno. Muchas gracias, por mi doctor. parte me despido. Muchísimas gracias nuevamente por tan hermosa experiencia. Chao, chao. Sí, esto ha sido un trabajo conjunto de todos, el staff de Fundación, los chicos de IPAPI que nos han colaborado con la imagen, nos han colaborado con el diseño, con la tecnología, el equipo de staff. Aquí estamos varios en la sombra, Ricardo Aro, Tamara Pazmiño, el propio Emilio que ha sido partícipe en esto, Pamela Reyes con el tema de la imagen. Somos varios chicos que trabajamos en equipo, staff. Y trabajo de meses. Trabajo de meses desde abril. Sí. Desde abril, Emilio, desde abril, increíble. Bueno, ya voy cerrando la transmisión oficial. Gracias a todos. Intérprete bella de señas, como siempre, acompañándonos. Doctor, su correo todavía no lo visualizo. Doctor, su correo. Espérate. Es que lo envié a personas. Espérate. Por favor. Un segundo, no se desesperen.
Observen a ver si está. Ahora sí deben verlo todos. El problema es que le había respondido antes una persona. De Juanes @ Fundación Metropolitana ORG, ¿correcto? Exactamente. Ese es mi correo corporativo. Me pueden escribir para lo que ustedes entiendan. Alguna actividad que necesiten, apoyo también por parte de la fundación. Ahí tenemos la página web, como presentó Pamela, para el chat. Aquellas personas que estén interesados en donar desde su punto de vista. Tenemos proyectos con niños diabéticos, tenemos proyectos, como bien se exponía, con personas que tienen algún nivel de discapacidad, con una empresa que nos hace las prótesis. Llegamos a los grupos vulnerables de Ecuador a lo que se pueda, ¿no? En nuestra capacidad institucional, pero somos una fundación que tiene todo este engranaje para atender. Además, tenemos una arista también en los Estados Unidos, la Fundación Metropolitana de Massachusetts, Fundación IN, que dirige también Emilio, que está aquí con nosotros todavía presente, y que se encarga de la internacionalización de nuestra Universidad UMED y de los procesos sustantivos que tiene la Fundación Metropolitana. Y además, todos los proyectos que llevamos, proyectos sociales, la Red Metropolitana de Participación Ciudadana, es decir, que podemos crear muchísimo en equipo. A todos, gracias por estos 2 días intensos de trabajo. Gracias, Emilio. Ahí en las sombras, ahí siempre colaborando. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted por todo el apoyo. No, ahí estamos. Indispensable. Pamela, a usted, a todos los que nos ayudaron.